Empieza la transmisión y nosotros en cuanto veamos el iconito de transmitiendo en YouTube o en Facebook, eh, ya doy comienzo, porque sí tarda unos segundos. Ya, Monse, cuando gustes, adelante. Gracias. Sí, aunque no me parezca se está transmitiendo en YouTube, ¿ya estamos? Sí, ya estamos en YouTube. Ah, ok. Bueno, pues excelente. Pues, buenos días, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Les damos la más cordial y cariñosa bienvenida a las actividades que con motivo del Día Mundial de la Filosofía hemos preparado desde la REMUF, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Pues estas actividades sí como celebración, pero también para seguir visibilizando el trabajo que realizan filósofas a lo largo y ancho del país, pero también como es en esta mesa, pues con tejer redes, articular trabajo con colegas nuestras latinoamericanas. Hemos tenido ya una primera mesa dedicada a pensar las humanidades y la ciencia, y a las 4 tendremos una más para pensar juntas la violencia de género y bueno, finalizando con un acto conclusivo de parte de algunas de las que formamos parte de esta red. En este marco de celebración contamos además con la presencia de Karina Pedache, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de Latinoamérica de la UNESCO, eh, y compartir y unirnos también al festejo de la propia Redem, que se encuentra festejando 3 años ya de caminar y de trabajo. Pues Karina, agradecer muchísimo tu presencia, siempre tan cercana, siempre tan querida por todas nosotras. Invitar a quienes nos escuchan a formar parte de estas redes, tanto de la red mexicana como de la red latinoamericana, e invitarte, pues Karina, a dirigirnos unas palabras de inauguración de esta mesa internacional. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias a vos, Monse. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en el Día Mundial de la Filosofía. En nombre de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, queremos agradecer a la querida Red Mexicana de Mujeres Filósofas por esta hermosa invitación que coincide, tal como decía Monse, con nuestro tercer aniversario y por conferirnos también el honor de abrir esta mesa internacional abocada a reflexionar en torno a las violencias políticas. En un contexto de crisis sanitaria, económica, ecológica, política y humanitaria de enormes proporciones, podría parecer a primera vista una banalidad instar a una celebración. En medio de circunstancias en las que los cuerpos de las mujeres y de los colectivos diversos históricamente subalternizados vienen siendo botines de guerra, el lugar donde se refuerza la violencia institucional patriarcal, con índices de femicidios y transfemicidios escalofriantes, podría parecer, insisto, casi frívolo y pueril hablar de celebración. Sin embargo, tenemos la profunda convicción de que la filosofía, como ejercicio crítico, enraizado y vivo, comprometido con la vida pública, no solo es una herramienta posible, sino absolutamente necesaria para poder avisorar y articular otros mundos posibles, donde la emancipación no sea un sueño roto. En este sentido, a lo largo de estos 3 años de nuestra red, hemos visto consolidarse a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas, hemos visto nacer y afianzarse a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, la Red Brasileña de Mujeres Filósofas, la Red Argentina de Colectivas Feministas de Filosofía, la Red de Filósofas Feministas en Chile,
entre otros tantos capítulos en ciernes que vienen urdiendo lazos en nuestra región. El sur global viene trayendo desde sus feminismos el desafío redoblado de pensar las violencias políticas desde nuestro contexto latinoamericano, señero en las luchas y las resistencias de las mujeres de América Latina y el Caribe, tales como las de las mujeres indígenas, el feminismo negro en Brasil, la batucada y resistencia feminista en Colombia, nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo, la lucha de las compañeras cubanas y dominicanas, las voces y luchas feministas del octubre chileno, que cada vez se hacen escuchar con más fuerza, solo por mencionar algunos esfuerzos sin ánimo, por supuesto, de ser exhaustiva. Muy lejos entonces, creemos, de la banalidad, se impone celebrar la filosofía y la alegría de compartirla colectivamente como un acto de resistencia. Como seguramente vamos a escuchar en la mesa de hoy, es acuciante poder abordar con las herramientas del pensamiento crítico los vínculos entre el lenguaje y la política, los diferentes tipos de resistencia política y estética involucrados en nuestras experiencias afectivas frente a la naturalización de ciertas formas de violencia y la posibilidad de forjar apuestas políticas disidentes. Como rezan por allí las paredes chilenas, ahora que nos encontramos, no nos soltamos, a seguir caminando juntas, compañeras, con la firme convicción de que sin mujeres no hay filosofía. Feliz Día de la Filosofía para todas, todos y todes desde la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO. Muchas gracias, querida Red Mexicana, nuevamente por este esfuerzo y por este ímpetu celebratorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Karina. Pues te acompañamos con un abrazo a la distancia. Agradecemos tus palabras de bienvenida, pues para dar inicio a esta mesa internacional sobre violencias políticas y contamos, bueno, con un cartel fabuloso de colegas y mujeres filósofas que nos acompañan. Eva Jamamé de la Universidad Diego Portales de Chile, Laura Quintana Porras de la Universidad de los Andes de Bogotá y Johanka León del Río de la Universidad de La Habana, Cuba, serán nuestras participantes de la mesa del día de hoy. Antes de pasar a leer una breve reseña de cada una de nuestras participantes, a quienes les damos de verdad la más cordial bienvenida y un agradecimiento infinito por haber aceptado la invitación que desde la Red Mexicana de Mujeres Filósofas les extendimos. Reiterarles nuestro agradecimiento y nuestra intención, nuestro deseo de seguir estrechando lazos para la visibilización de nuestros trabajos. Antes entonces de leer una breve semblanza, les comparto a nuestro público, a quienes nos acompañan, un poco de la dinámica que hemos pensado para esta mesa. Habrá 3 bloques, una pregunta por bloque, y en cada uno, cada participante contará con cierto tiempo para responder. Yo estaré atenta a este tiempo, que se dará de entre 7 minutos algunas preguntas, 5, 4 el resto. Si me permiten, les haré un recordatorio cuando nos acerquemos al tiempo. Finalmente, cada una de nuestras participantes tendrá 5 minutos finales para el cierre, ¿no? Y también, pues, dar paso a un diálogo entre ustedes. Si hay preguntas de quienes nos acompañan, pues les pedimos que nos las hagan llegar a través de las redes sociales de YouTube, de Facebook, aunque pues evidentemente nos estaremos centrando en las preguntas, digamos, que son conductoras de esta conversación, y la conversación pues también será entre nuestras participantes, pero pues bueno, siempre
siempre es bienvenida alguna participación de quien desde su hogar o su lugar de trabajo nos acompaña, y lo cual agradecemos muchísimo. Así que, pues nuevamente, bienvenidas, bienvenida Johanka, Laura, Eva, y voy a dar una breve semblanza de cada una de ellas para pasar a nuestra dinámica del día de hoy. Johanka León del Río es doctora en filosofía, profesora titular de la Universidad de La Habana. Es investigadora titular desde el 2014 del Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología del Instituto de Filosofía y organizadora de los talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios en América Latina y el Caribe. Es coordinadora de la cátedra Franz Hinkelamer del Instituto de Filosofía, miembro del Consejo Científico de la Revista Cubana de Ciencias Sociales y de los comités académicos de los doctorados en Pensamiento Filosófico de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana y en Filosofía y Pensamiento Emancipatorio del Instituto de Filosofía. También es miembro de honor del Tribunal Nacional de Filosofía. Pues bienvenida, Johanka, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos el esfuerzo que estás haciendo, un esfuerzo incluso técnico de relevancia, pues que tendremos también en consideración a lo largo de esta mesa. Gracias, Johanka. Bienvenida. Después, Laura Quintana es una filósofa colombiana con doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace varios años se desempeña como profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes en Colombia. Actualmente funge como su directora. Ha publicado diversas contribuciones en el área de filosofía política contemporánea y estética moderna y contemporánea. Sus trabajos de investigación recientes abordan particularmente la dimensión estética de las formas de poder y emancipación y sus efectos sobre el mundo desde un enfoque transdisciplinario que se nutre de un diálogo entre filosofía y visiones contemporáneas de la antropología y el arte. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Política de los Cuerpos, Emancipaciones desde y más allá de Rancière, The Politics of Bodies, Philosophical Emancipations with Beyond Rancière, es también como se ha publicado en inglés, y Rabia, Afectos, Violencia, Inmunidad. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Muchas gracias, Montserrat, y a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Bienvenida. Y tenemos también a Eva Jamamé, quien es doctora en filosofía, mención ética, posee un postítulo de especialización en docencia universitaria y también licenciada en filosofía. Estos 3 grados obtenidos en la Universidad de Chile. El 2018 recibió la medalla doctoral otorgada por el rector de la Universidad de Chile. En 2018, el premio a la innovación en docencia universitaria, otorgado por la Vicerrectoría Académica de Pregrado de la Universidad Diego Portales. Cuenta con una dilatada trayectoria como académica universitaria, con publicaciones en revistas indexadas, producto de investigaciones Fondesit. Ha obtenido varias becas para estudios de posgrado. Es directora e investigadora del Núcleo Lenguaje y Política de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la misma universidad. Fundó en 2018 junto a destacadas y destacados cientistas políticos y políticas egresados de esta misma escuela. Actualmente realiza cursos y dirige tesis en la línea de teoría política de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y cursos de pensamiento crítico en la Unidad de Formación General de la misma universidad. Pues un gran gusto tenerte entre nosotras, Eva. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, Montserrat, y gracias también a la Red de Mujeres, a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas por esta invitación que recibí con mucha alegría. Gracias a ti, Eva. Bien, bueno, pues pasemos, si les parece, a el primer bloque. Nos gustaría plantearles esta pregunta. ¿Qué es la violencia política
y si identifica cada una de ustedes algunas características de la misma, de la violencia política en el propio país. Si puedes, comenzamos con tu participación, Johanka. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a la Red de Mujeres Filósofas de México por esta invitación y por este desafío en este panel. Quisiera empezar respondiendo a la pregunta de manera coloquial, en el sentido de que nos están viendo supongo que muchas personas, y a veces es importante empezar por una respuesta directa. ¿Qué es la violencia política? En la medida en que yo diga qué cosa es la violencia política, entonces yo responderé a la pregunta de qué violencias políticas identifico en mi país, en específico en Cuba. Entonces, quisiera empezar entonces por decir, ¿qué es la violencia política? Bueno, esta pregunta es para decir una definición, y nosotros sabemos que las definiciones no son sustantivas, las definiciones no son dadas en un carácter establecido e universal, sino las definiciones desde la perspectiva dialéctica son relacionales, es decir, están también contextuadas, no hay definiciones para todos los tiempos. Entonces, lo que sí, sin duda, existen elementos en que nos podemos referir en cuanto a cómo se ha pensado la violencia política, cómo se ha reflexionado en el mundo del pensamiento filosófico y en el sentido de desde qué perspectiva nos situamos también para leer esas tradiciones y para leer y para referirnos a ellas o tomar. Podemos decir que el tema de la violencia política, o sea, lo que es la violencia política en el sentido de lo que es la violencia y la política, ha venido tratándose por mucho tiempo dentro del pensamiento filosófico y dentro del pensamiento en general. Y sabemos que desde la tradición crítica de la filosofía que se inicia con la Ilustración, con el siglo XIX y con Kant, hay una referencia a pensar desde ese paradigma crítico estas perspectivas, y que viene una tradición que podríamos decir se refiere y concentra en las concepciones que hace el marxismo sobre la violencia. Cuando relacionamos todo esto con un proceso, y es el proceso en el cual la modernidad se piensa a sí misma como un proceso que se va a trascender. Y cuando hablamos de modernidad, hablamos de la modernidad capitalista, o sea, que se va a trascender como proceso. O sea, si lo vemos en esa transición como proceso, entonces estamos pensando el proceso de la emancipación. Y en ese proceso de la emancipación es que se ubica, podríamos ubicar la referencia a la violencia. Y entonces ahí entra toda la tradición de pensamiento marxista, en el caso de Marx y de Engels, de las cosas que refirieron en relación a la violencia y que la relacionan no con una interpretación, que hay una distinción de una visión liberal y de una visión crítica. La liberal podemos considerarla conservadora, referida a la visión que tiene de sí esa misma modernidad como Estado, como institucionalidad moderna en la función, en la visión de Estado y sus instituciones, y en la individuación del sujeto como individuo, átomo separado de esa sociedad, y con esa división que Hegel refería, y que hay una crítica a eso, entre Estado y sociedad civil. Y en ese sentido se ubica las reflexiones sobre la violencia, desde una visión que identifica los actos de violencia, o sea, en el sentido, podríamos decir, en el sentido de actos de fuerza, actos de poder, de dominación, pero ya está cuando entra una reflexión dentro del proceso de ver esto como un proceso de la modernidad misma que se trasciende, entonces que estamos considerando todo este proceso como un proceso de trascendencia de formas múltiples de dominación. Dominación económica, dominación cultural, dominación mediático-cultural, dominación
política, dominación de género, dominación sobre la naturaleza, estamos mirando diferentes dominaciones y la trascendencia de esa dominación a un proceso de emancipación. Por tanto, dentro de todas esas dominaciones hay actos de fuerza, hay actos de violencia, que trascienden estamos hablando desde el punto de vista filosófico, que trascienden la explicación de un acto en específico, de una individualidad en específico. Pero dentro de la visión liberal hay una aversión total a todo tipo de violencia sin distinguir esta situación de contexto. Por eso, cuando entra dentro de este paradigma crítico de revisión, de hablar sobre los temas de la violencia, que lo habla en diferentes obras y con referencia a los procesos de evolución social, entonces habla de una violencia estructural, o sea, de la violencia que está más allá del acto externo, sino que nace, que es objetiva, que está ahí, que no es un acto voluntario de una persona por una maldad específica, sino que está dentro de esa estructura. Y ahí está toda la concepción marxista, donde distingue, habla de todo como esa modernidad capitalista, ese hegemonismo cada vez más violento, y que lo vemos en los momentos actuales, cada vez más violento, del totalitarismo, del mercado total, o sea, de todas las relaciones, subordinarlas a las relaciones de la venalidad universal, es un acto absoluto de violencia y que va acompañado precisamente de despojo, de genocidio, de masacre, y que dentro de esa violencia está articulado, por supuesto, todo el patriarcado, como ese sistema también, ese sistema de dominación que la modernidad actualiza, que la modernidad rearma para sí y coloca, por supuesto, dentro de eso. Y sabemos que las víctimas realmente, pero no victimizadas, de esa dominación, que están desde los primeros momentos en que estos procesos emancipatorios se dan. Importante que se dan primero la emancipación con Olimpia de Gaulle, Johanka, la Revolución Francesa, que es en esta última parte guillotinada, está perdido un poco. La emancipación de los pueblos condenada absolutamente, la revolución de de los trabajadores, de los obreros con la Comuna de París. Marx analiza todo esto y habla de todos esos elementos de la violencia y coloca, por tanto, entonces, no es que relativice la violencia y no haya un entendimiento con la violencia o que comulgue con la violencia, porque, en fin, todo eso sí. Habla de que la revolución es un acto de violencia. En estos días yo estuve leyendo leyendo no porque el libro no lo tengo, pero de un investigador venezolano muy importante que analiza todo, hace una recuperación de toda la trayectoria de Simón Bolívar, prócer de la independencia en América Latina, y entonces cuántos actos de fuerza en cuanto a la entrega de tierra a los que la trabajaban, a las comunidades indígenas, muchos actos que se hicieron que eran absolutamente actos de fuerza. O sea, la revolución es un acto de fuerza, es un acto de fuerza colectivo, y por supuesto aquí se habla de la violencia revolucionaria. Recuerdo también, esto es muy, Johanka, ir concluyendo con esta idea, te lo agradecería. Ya, esto es muy, sí, gracias, muy complicado, porque yo sé que de pronto cuántas veces precisamente los procesos emancipadores y los movimientos revolucionarios no han sido anatemizados, no han sido declarados precisamente por este carácter de violencia revolucionaria. Recuerdo uno de los primeros textos de Camilo Torres, que era sobre la violencia revolucionaria. Los procesos y las historias han cambiado, se ha modificado, pero está esa visión de la violencia. Y en cuanto a la política, y voy a terminar con esto, Montserrat, discúlpame un momentico, sé que me he tomado más tiempo de lo necesario. Gracias. También nosotros partimos de colocar lo político en otra visión no liberal, que anatemiza, que
maldice lo político como un espacio de corrupción, sino hablamos de lo político como aquellas prácticas y relaciones de poder que se despliegan en la sociedad, atrapan a todos los seres humanos, y el poder reside en la capacidad para construir las estructuras que condicionan y enmarcan la producción de subjetividad social. Por lo que el poder es el punto de partida y a la vez la consecuencia de la reproducción del campo espiritual de la sociedad. El poder es una instancia positiva y creadora. Los modos de apropiación de las relaciones de poder fijan un espacio de lo social. Las relaciones de poder de dominación serán aquellas que como necesidad impiden la autoconstitución de otros sujetos. Por tanto, la violencia política está relacionada con estos elementos de cómo entendemos lo político y cómo entendemos la violencia. Y por supuesto la violencia política sí existe en mi país, en el sentido de que ha existido en la historia del proceso revolucionario cubano un proceso de violencia revolucionaria. Ahora, en el momento actual, y sé que me estoy entrando y me convocan en este panel a un tema muy complejo en estos momentos en Cuba, nosotros estamos en un proceso de, como dicen muchos jóvenes en estos momentos en el país, de revolucionar la revolución, es decir, de ampliar, y eso es lo que también entendemos por lo político, ampliar cada vez más el proceso de socialización del poder, es decir, de socialización de lo político. Y por tanto es el desafío de construir precisamente una experiencia política inclusiva, dialogante, una experiencia política amplia, cada vez más abierta, pero desde la perspectiva de una construcción de lo político donde no haya una vulneración de la autoconstitución de otros sujetos y del respeto. Pero hay que colocar esto en las condiciones específicas que vive Cuba, donde sí vivimos una violencia política permanente por un bloqueo que viene desde el año 1962 y ahora asociado con 432 medidas que circulan en la sociedad cubana, y que contra ese bloqueo, que es una política extraterritorial de un Estado, por supuesto más poderoso, de un país económicamente más poderoso sobre Cuba, entra en las vidas cotidianas de cada uno de los cubanos y las cubanas, y significa una extremadamente acción violenta en lo político, y permea toda la sociedad cubana, y permea nuestras circunstancias, nuestras contingencias y nuestras experiencias. Entonces, bueno, lo dejo aquí para poderle dar la palabra a las otras compañeras. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Johanka, de hecho, por esta contextualización. Nos servirá muy bien como punto de partida. Le doy la palabra ahora a Laura, por favor, bienvenida. Bueno, muchas gracias de nuevo a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y estoy contenta de estar acá con Johanka y con Eva. Bueno, voy a ser un poquito puntual en la respuesta a esta primera pregunta porque me parece una pregunta compleja, bastante amplia, ambiciosa, y luego quizás pueda ser un poco más amplia en las otras dos. Creo que ya como lo decía Johanka, me parece importante pues partir por decir pues que es muy complejo casarse con definiciones por lo que ella ya señalaba, y más respecto a un tema como la violencia, que casi que se caracteriza por desbordar todo marco de posibilidad y por desbordar fronteras. En todo caso, pues voy a partir por una comprensión más o menos usual de la violencia política, que está extendida en algunos círculos académicos, más o menos críticos, en donde esta se vincula pues con daños físicos, simbólicos, económicos, psicológicos que pueden sufrir personas, colectivos, de manera a veces muy sistemática, y que tiene como fin producir o reafirmar cambios en la organización social. Como lo decía Johanka, pues ahí
por político se estaría entendiendo, y es muy importante evidentemente partir de allí, pues la manera en que se disputa el reparto de poder, la manera en que se disputa la ocupación del poder gubernamental, también la distribución de las formas de autoridad, y también las hegemonías culturales, pero también lo político se refiere a cómo estos daños que se pueden producir pues afectan tejidos de relaciones entre las personas que habitan el espacio público. Dentro de este marco amplio, usualmente entonces la violencia política se suele asociar con formas de violencia estatal, con formas revolucionarias, como lo señalaba también Johanka, con formas de violencia contrarrevolucionarias, con formas de violencia paraestatal, paramilitar, pero también con violencias estructurales que han sufrido ciertos grupos, dados ciertos esfuerzos de parte de pues, proyectos sistemáticos de intervención que quieren imponer pues, ciertas formas de organización de lo social. Me parece importante también decir que aunque pues es útil establecer estas distinciones, creo que hablar de violencia política es útil, por ejemplo, para singularizar los efectos de violencia que sufren ciertos colectivos. En todo caso, hay que pensar que esas fronteras no son nítidas ni son estáticas, por razones que voy a señalar ahora. Me parece que, digamos, es importante no asumir esas fronteras entre violencia, por ejemplo, común, violencia política, violencia económica y otro tipo de violencias como fronteras estáticas, porque, pues, como ya lo decía, me parece que la violencia, pues, si se pudiera definir, porque ya dije que es difícil definirla, se podría caracterizar por una capacidad de producir daños, pues, que se puede volver incontrolable y que afectan la agencia de las personas y también el tejido de relaciones que habitan. Se puede volver incontrolable y siempre queremos controlar los efectos de los fenómenos también definiéndolos. Pero en todo caso creo que la definición de violencia política puede ser útil para mostrar cómo ciertas prácticas afectan la agencia de ciertos cuerpos y cómo pueden tener también un carácter estructural en la medida en que se siguen reproduciendo y siguen afectando ciertos tejidos de relaciones. Por ejemplo, pues cambia mucho las cosas, como lo sabemos, si un feminicidio se caracteriza como un caso de crimen común, o si se caracteriza como una forma de violencia política, que por ejemplo en el decir de Rita Segato, pues hace parte de una nueva forma de guerra que tiene como objeto sobre todo el cuerpo de las mujeres y que se propone, digamos, bloquear sus capacidades de agencia de resistencia y su capacidad para decidir sobre otras formas de vida. En todo caso, pues me parece que a veces también, pues al destacar demasiado los límites entre esto es violencia política o no, se pierde de vista que también pues hay fenómenos más cotidianos que parece que no son políticos porque no corresponden con estas definiciones usuales de la violencia política, que sí que tienen incidencias políticas y que sí dependen de condiciones políticas. En el mismo ejemplo que daba ahora, el caso del feminicidio, un acto de feminicidio que se puede leer solamente como, pues, como un hecho de violencia común, pues depende evidentemente de prácticas patriarcales que son culturalmente asentadas, que siguen reproduciéndose y marcando la vida política de territorios como los latinoamericanos. Entonces, digamos, me parece importante a veces con esta definición de la violencia política evitar pensar que violencia y política hacen parte como de territorios separados, que es una visión muy liberal a veces, ¿no? Donde se piensa que donde empieza la política acaba la violencia y que la política pues supone ya como el monopolio de la violencia que transforma la violencia en ley. Me parece que esa visión es limitada pues para dar cuenta de cruces constantes que se producen entre prácticas políticas y formas de violencia. Y por ende creo que no es posible eliminar por completo la violencia de la política, porque donde hay conflicto siempre cabe la violencia como posibilidad y creo que pues la política se caracteriza sobre todo, o el espacio, el mundo político que habitamos, por la irreductibilidad del conflicto. Creo aún, de hecho, que a veces estos intentos por neutralizar el conflicto y por asumir que la violencia es completamente eliminable, pueden tender a formas de institucionalismo que se pueden volver muy autoritarias, pues al pensar que, por ejemplo, acciones directas que quieren confrontar órdenes establecidos son violentas y por tanto pueden ser perseguidas policialmente y, y neutralizadas. Y creo que eso
pues puede traer consigo la reproducción de status quo muy impermeables, muy inmunitarios, que se protegen con respecto a toda transformación política radical. Y algo de eso también ha pasado en Colombia. Entonces, bueno, con esas advertencias, en el caso de Colombia, no me voy a referir a una violencia política, pues que es muy famosa en el país, que caracterizó un periodo largo de Colombia, que va de 1958 a 1982, que es el llamado periodo de la violencia, en donde se dio sobre todo una violencia bipartidista, ¿no? Donde liberales y conservadores se disputaron pues el control del Estado y también el control territorial. No me voy a quedar allí porque pues me tomaría los pocos minutos que seguramente ya me quedan. Me Sí, quisiera un detener minutito. en algunos fenómenos ligados con violencias más recientes que se dieron a partir de los 60 en el país, donde pues empezó a dar una violencia revolucionaria ligada con insurgencias que quisieron disputar el dominio del Estado, y también pues el control territorial del país. Un Estado que en Colombia de tiempo atrás, por prácticas de colonialidad del poder, por clientelas que se configuraron de mucho tiempo atrás, por lógicas muy excluyentes y desigualitarias, por lógicas del amigo y enemigo que también trajeron consigo estatutos de seguridad anticomunistas, pues se volvió un Estado muy excluyente, muy cerrado, que cerró el espacio para la manifestación de diferentes visiones del país, sobre todo visiones de izquierda. Eso, digamos, alimentó la violencia revolucionaria y la violencia revolucionaria terminó alimentando estas prácticas excluyentes y persecutorias, a veces casi que paranoides, del Estado respecto de toda visión alternativa del país. Entonces, en Colombia por mucho tiempo se dio lo que uno con Etienne Balibar podría llamar una especie de paranoia constante entre formas de violencia revolucionaria, formas de contraviolencia estatal y persecución de dinámicas de disenso social, de prácticas populares que quisieron también pues construir otras posibilidades de vida más allá de las insurgencias y más allá de este estado tan excluyente. Pero luego en Colombia también entraron otros actores en juego, que pues terminaron escalando mucho más estas formas de violencia. Me refiero a formas de violencia paraestatal, paramilitares, que se fusionaron también con dinámicas estatales y que terminaron contribuyendo a lo que se conoce con un eufemismo que es brutal, a formas de vaciamiento territorial, es decir, a dinámicas de desplazamiento forzado, de masacres, de cuerpos campesinos, sobre todo racializados, porque eso se dio sobre todo con respecto a campesinos, mujeres negras e indígenas, pero campesinos en general, que perdieron sus tierras en medio de esta guerra que terminó produciendo una reforma agraria invertida, en donde grandes terratenientes asociados con grandes corporaciones terminaron haciéndose a grandes territorios que se han dedicado a la agroindustria y a la explotación minera. Entonces, digamos, me parece interesante pensar allí cómo esta violencia que podría parecer al final, pues una violencia con fines lucrativos de negocio económicos, en todo caso fue fuertemente ideologizada, y terminó produciendo unos efectos devastadores, que en muchos casos dieron lugar a lo que en Colombia se han conocido como espacios de terror, espacios donde los cuerpos que fueron sometidos y dominados podían esperar cualquier cosa contra ellos en cualquier momento. Y eso evidentemente tuvo muchos efectos a largo plazo en el país, que afectaron a las comunidades rurales y que también fueron muy despolitizadores en el sentido en que cerraron espacios para la manifestación de otras posibilidades de vida. En medio de eso, en todo caso, han emergido muchos esfuerzos de resistencia, de emancipatorios, de movimientos sociales, campesinos, de comunidades negras, indígenas, de mujeres, que han querido contrarrestar esto que algunos de esos movimientos llaman una política de la muerte, ¿no? Una política de la muerte que quiere desposeer los territorios para dedicarlos a la explotación intensiva. Creo que, digamos, ese tipo de fenómenos pues se han nutrido también con una serie de discursos de odio, con una serie de lógicas de amistad y enemistad, y también se han vinculado con prácticas de intervención neoliberal, pues que blanquean todas estas dinámicas brutales, y que de alguna manera terminan precarizando también la vida de las personas que habitan en las ciudades. Entonces yo diría que estas son todas formas de violencia política en el sentido en que pues quieren imponer ciertos proyectos sociales en el país que han afectado comunidades de vida en los territorios y que también han tenido efectos sobre la manera en que
pues se han podido configurar dinámicas de socialización en el país y que también, digamos, han sido contestados por fuertes persistencias políticas de movimientos sociales que siguen siendo en todo caso masacrados, porque en Colombia el asesinato de líderes sociales es constante, de líderes y lideresas, y que entonces pues dan lugar en el país como al choque entre lo que uno podría simplificar en términos de una política de la muerte y una política de la vida. Entonces, bueno, con eso cerraría un poco mi comentario inicial. Muchísimas gracias, Laura. Vamos a escuchar ahora a Eva Jamame. Bueno, decirles que hemos considerado entre todas las participantes dar un poco más de tiempo en este primer bloque. El segundo bloque, pues intentaremos ser un poco más concretas para que haya este tiempo. Muchísimas gracias, Eva. Te escuchamos. Bueno, hola a todas y todos. Yo voy a reducir un poco lo que tenía escrito, primero porque Laura y Johanka hicieron una presentación muy completa y muy densa, diría yo, en el buen sentido de la palabra, acerca de la definición del concepto. Yo voy a tratar un poco el término de violencia de manera entonces de manera más puntual, ¿no? Voy a partir con Thomas Hobbes, ¿no? Me parece un ícono en esta idea de la violencia, porque él entendió que la violencia política resolvería este problema planteado por la sentencia de la época antigua, que afirmaba que el ser humano es un lobo para el ser humano. Esa locución latina agrega que el ser humano era de esa naturaleza, un lobo para otro ser humano, cuando no veía al otro como un legítimo otro. Según Hobbes, solo un Estado con cualidades monstruosas, que todos teman, podía garantizar que no ocurran guerras civiles en medio de las cuales él nació y vivió. Para este autor, el único modo de vivir en sociedad sin matarnos mutuamente consistía entonces, como todos sabemos, en poner la violencia de cada uno en manos del Leviatán, vale decir del Estado. Pero en el Estado hobbesiano, el gobernante debía procurar el bien de los gobernados, además de sí mismo. Y esta era una condición esencial de la existencia del Leviatán. Y lo que yo quiero poner en la mesa es que esa condición es la que ha sido quebrada históricamente una y otra vez, originando diversas formas de abuso. Y mi palabra clave aquí es abuso, que más adelante me voy a detener un par de segundos en ella. En Chile, históricamente, las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, vale decir militares y carabineros, han ejercido distintas formas de violencia política. Voy a anunciar apenas 3 formas de violencia política en Chile. La primera es la violencia política ocurrida durante los largos 17 años de dictadura, ¿no? La dictadura militar, esa época oscura en Chile, y un ejemplo concreto de los millones de ejemplos que hay de violencia política en ese largo periodo, me refiero a la violencia política sexual que se cometió contra mujeres detenidas desaparecidas. Particularmente, y basándome en un texto reciente editado por Beatriz Batasuet y Francisca Palma, quienes proponen el concepto de violencia política sexual como una construcción feminista y política para visibilizar la impunidad de los crímenes sexuales cometidos contra las mujeres, tanto en la dictadura cívico-militar como en la revuelta del 18 de octubre. La violencia político-sexual es una forma de represión no solo en Chile, dicen las autoras, sino en el mundo entero. Y tratan en particular la violencia que se ejerció en un lugar, en este texto, en un lugar que se denominaba Venda Sexy, que es una casa en la comuna de Macul, en Santiago de Chile, en la que al principio de la dictadura mujeres militantes populares fueron detenidas, violadas allí. Y bueno, para solapar los gritos de las mujeres violadas, los agentes de la DINA ponían la música a todo volumen, mucha música a todo volumen, pero estábamos en un centro de tortura, ¿no? Y se llama Venda Sexy porque vendaban los ojos de las y los cautivos mientras los sometían sexualmente. Las autoras muestran que la práctica de la violencia política sexual la documentan como global y sistemática. Ocurre no solo en Chile, también en Guatemala, en Perú, en Japón, en Corea como esclavitud sexual, en México, en Colombia, en Haití.
La segunda forma de violencia política que seleccioné es la llamada, eufemísticamente, pacificación de la Araucanía. Se trató de que distintas etnias indígenas en Chile, entre ellas la mapuche, han sido, hasta hoy día de hoy, históricamente sujetos de exclusión a través del desplazamiento y la usurpación de tierras, la vulneración de sus derechos fundamentales y la ausencia de reconocimiento político y social de su identidad y autonomía como pueblo originario. Ello ha creado un conflicto cultural, político, económico y social. Y la tercera forma de violencia que seleccioné es la violencia política recientemente perpetrada contra las y los manifestantes de la revuelta social iniciada el 18 de octubre del año 2019. También acá ha habido violencia política sexual, daño a cientos de jóvenes que perdieron la vida recibiendo perdigones en sus ojos, y cárcel a las y los manifestantes por más de un año sin pruebas que justificaran esa encarcelación. La característica que se reitera en estas formas de violencia política que enuncié es el abuso de la fuerza, que ha sido legitimado por la institucionalidad y gobiernos vigentes al momento de ocurrir estos hechos. El término abuso, como sabemos, originalmente significa uso indebido. La violencia política sobrepasa los límites legítimos que hemos acordado como sociedad, dañando de manera voluntaria y sistemática a personas concretas en nuestro país, en nuestra región y en todo el mundo. La historia ha mostrado que el acuerdo básico que supone el contrato social en la modernidad se rompe cada vez que el Estado utiliza la fuerza en contra de su pueblo. Si el Estado posee el monopolio de la violencia, concentra el poder y somete al resto de los individuos bajo su dominio, se supone que debe hacerlo para el bien del demos, el pueblo. Pero cuando usa la violencia política contra el pueblo al que debe proteger, está incumpliendo la tarea que la sociedad política, que somos todos nosotros, le ha encomendado. Yo quedo hasta ahí para que recuperemos un poco de tiempo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Eva. Bueno, ambas, las tres han tocado puntos que se conectan. Ya lo iremos comentando. Gracias a las tres por esta introducción. El segundo bloque, nos gustaría plantearles la pregunta acerca de quiénes son los sujetos de la violencia, intentando pensar tanto en actores como en afectados, ¿no? Ya han hecho algunas alusiones, pero nos gustaría escuchar su respuesta. Comenzamos nuevamente con Johanka, y para esta intervención pues les pedimos por favor que seamos un poco más breves, y contaremos con 3 minutos por respuesta. Yo les haré un recordatorio cuando estemos próximas a consumir el tiempo. Me parece que Johanka ha tenido problema de conexión, entonces si Eva quisieras tomar de nuevo la palabra en lo que la recuperamos. Ok, bien. Bueno, ¿quiénes son los sujetos de la violencia? ¿Quiénes son los actores y quiénes son los afectados? Yo creo que los sujetos de la violencia son demasiados y son heterogéneos. Creo que todas las colegas que estamos hoy acá hemos tenido que realizar una selección para acotar el tema porque es tanta la violencia. En esta acotación, los sujetos que agreden son las fuerzas policiales y de orden. Ese es el lugar en el que yo me ubiqué. Afortunadamente, Laura y Johanka revisaron toda la otra gama que está alrededor, ¿no? Es decir, se trata acá, en mi selección, de instituciones públicas y políticas, por supuesto, de la República, que han actuado en contra de su primer deber y del sentido de su existencia, que sería proteger a las y los ciudadanos del país. Los afectados, entonces esos serían los victimarios, ¿cierto? Los afectados, los que han recibido en sus cuerpos y en sus mentes la violencia, son ciudadanos y ciudadanas que han usado legítimamente el derecho a manifestarse para exigir cambios sociopolíticos necesarios. Cientos de personas han sufrido daño ocular a manos de carabineros. Cientos de mapuches han muerto y siguen muriendo en el sur de Chile. Miles de mujeres y hombres sufren violencia política, sufrieron durante tanto la dictadura, que duró tanto, como actualmente desde el 18. En particular,
en relación a la usurpación de las tierras de los mapuches, ¿no? Ellos de forma histórica habían tenido estas tierras y les habían pertenecido estas tierras, y ellos buscan reivindicar los derechos sobre sus territorios y buscan también el reconocimiento de la legitimidad de su cultura y forma de organización. A eso, después de tantos cientos de años, se suma la pobreza y las condiciones de marginalidad asociadas a los efectos de las mismas políticas de usurpación que los situaron en la base límite, abajo, en la línea de la pobreza chilena. Entonces acá está la coordinadora Arauco Mayeco, conocida como CAM, que asumió la violencia política como táctica particular en el periodo contemporáneo de lucha por la liberación nacional, ¿no? Esta táctica se desprende de un diagnóstico y praxis que articula la CAM y no de una reacción espontánea y desesperada ante el poder. Ahí estoy citando un libro de ellos mismos. En efecto, frente a las expresiones de resistencia de la coordinadora Arauco Mayeco, que combaten quienes son combatidos y desalojados del Gualmapo, a través de la acción directa, la policía chilena ha asesinado a mapuches, los ha allanado, ha perpetrado enfrentamientos, ha militarizado la zona, ha encarcelado, ha realizado montajes y otras prácticas criminales. Todas ellas manifiestan un terrorismo de Estado que pretende demonizar y amedrentar al movimiento autónomo mapuche, CAM. Las relaciones entre los mapuches y el Estado chileno siempre se han constituido desde la lógica de la subordinación, a la que se refirió Laura y también Johanna. Esta lógica se instaló desde la conquista española y a lo largo de la historia ha resultado en sometimiento, control y asimilación. Aplicando la teoría del giro decolonial, podemos darnos cuenta que la etnia ha sido y continúa siendo una de las tecnologías de poder y subjetivación más potentes en las sociedades modernas. A esto también se refirió ya Laura y de alguna manera Johanna. Esta tecnología opera asignando roles sociales según la pertenencia a un grupo determinado, con el objetivo de naturalizar y formas de explotación y exclusión que benefician a un pequeñísimo grupo social, el que de manera arbitraria establece los criterios de humanidad y de saber. Sus efectos son... ir concluyendo. Terminando, me quedan 2 líneas. Gracias. Sus efectos son extremadamente violentos. La etnia empuja a zonas de subhumanidad a pueblos enteros a partir de la línea de color, al tiempo que deshumaniza al sujeto colonial al trastocar su capacidad de sentirse relacionado con todos los otros. Eso sería... Muchísimas gracias, Eva. No, disculpen la interrupción, tengo este papel penoso que desempeñar. Laura, Johanka, creo que volvió a salir. Estaba por allí. Sí, y la perdimos. Laura, por favor, mientras. Bueno, voy a ser un poco más breve en esta respuesta, pues porque también Eva ya recogió algunos puntos que me parecen claves. Sí, sin duda, como ya lo decía, en nuestros países pues es evidente pues el marcado papel y poder como de ejercicio de la violencia que tienen las fuerzas policiales, agentes paraestatales y en el caso de Colombia también las insurgencias. A mí me ha interesado también pensar también como los círculos viciosos que se generan en medio de esos cruces de violencia, porque la pregunta también supone que a veces es fácil simplemente distinguir sujetos que producen la violencia de aquellos que son afectados, pero por ejemplo, algunos de los agentes de violencia de las insurgencias fueron niños reclutados por las guerrillas a los 12 años, pues que también padecieron la violencia al ser reclutados a los 12 años. Y lo mismo pasa con algunos de quienes participaron pues en los escuadrones de la muerte paramilitar y siguen participando allí. Eso obviamente no quita responsabilidad política y demás, pero añade un elemento de complejidad en el sentido en que pues muchas veces quienes se convierten en agentes de la violencia han padecido también tremendas formas de violencia. Lo mismo pasa en el caso de las instituciones militares y policiales. Las formas de capacitación y formación de estas personas son tremendamente degradantes y casi que se encargan justamente de deshumanizar a estas personas
al punto de que puedan convertirse en estos agentes torturadores y cosificadores, sobre todo el cuerpo de las mujeres, como bien lo recogía Eva. Entonces yo creo que allí para mí ha sido útil esta noción de Rita Segato de las prácticas de crueldad, ¿no? Cómo estas circulan, cómo se van también encarnando en los cuerpos de los actores y todo este reto de romper con estas formas de crueldad pues que se propagan de un lugar a otro, de unos sujetos a otros y que terminan también atravesando los tejidos sociales, ¿no? Porque también se reproducen en las formas de violencia doméstica y demás, o en las formas de violencia microfascista que a veces se dan en las ciudades y en ese tipo de juicios vigilantes tan fuertes que producimos con respecto unos sobre otros y sobre otras. Entonces yo creo que hay toda una hegemonía patriarcal y colonial que realmente ha capturado también las maneras de sentir y de pensar en muchos lugares de América Latina, y estoy hablando también por Colombia, y que se exacerban en estas agencias, en estos órganos de dominación y de poder que se dan con las fuerzas policiales, con los agentes paraestatales y con las insurgencias, ¿no? Y por eso yo sí creo que pues el feminismo tiene muchísimo que aportar, porque en todas esas producciones de violencia pues sí está muy en juego esta necesidad de controlar y de dominar territorios y cuerpos, de la que se ha nutrido el capitalismo también, por supuesto. Entonces, bueno, creo que eso está en juego, pero también creo que en Colombia es muy evidente que ese tipo de configuraciones de violencia han sido movilizadas y desplegadas también por unas élites que han dominado culturalmente y unas élites muy coloniales que de tiempo atrás pues han tenido un poder tremendo en el país, que se han también alineado con poderes transnacionales y también con poderes mafiosos, y todo eso, digamos, ha hecho un entramado muy complejo en donde los agentes de la violencia se tornan a veces poco distinguibles, ¿no? Porque hay, digamos, empresarios de cuello blanco que están participando en formas de lavado de dinero, que tienen estas formas de comprensión muy colonial también del poder, que justifican sin ningún pudor formas de violencia territorial con respecto a cuerpos racializados que no se acoplan a las dinámicas del desarrollo. Entonces creo que hay todos estos nudos por desilvanar que son muy complejos y pues que obviamente afectan sobre todo, para hablar un poco pues de los sujetos que más padecen las violencias, pues a las formas de resistencia, ¿no? Sobre todo, claro, a la protesta social, como lo recogía Eva, las formas de autoritarismo que estamos viviendo en muchos lugares de Latinoamérica, autoritarismo neoliberal, pues se centran sobre todo en controlar policialmente el descontento social en lugar de atender las causas del descontento social. Y también, digamos, obviamente, pues cuerpos que se vulnerabilizan mucho más, los cuerpos racializados, sobre todo de las mujeres racializadas y pobres, pero también pues los cuerpos que se asumen sin capacidad, sin poder, y con los cuales se puede hacer cualquier cosa porque su existencia previamente ya ha sido mercantilizada, cosificada, tratada como pues algo que puede ser desechado en cualquier momento. Y creo que, digamos, pues eso está muy en juego en la configuración contemporánea de las formas de dominación y de poder. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esos cruces que dije también entre formas de violencia que circulan, pues creo que indudablemente tenemos esta confrontación entre, como ya lo dije en mi primera intervención, políticas de la muerte y políticas de la vida, aunque algunos de los agentes de resistencia también pueden ser a veces misóginos y patriarcales, y ahí se cruzan cosas que son interesantes, ¿no? En mi experiencia con movimientos sociales, por ejemplo, campesinos, pues hay campesinos que son machistas y luchan por su territorio y pueden tener una vitalidad tremenda, y sin embargo hay una red de mujeres campesinas que está luchando contra las prácticas machistas del movimiento campesino. Entonces creo que hay que ver siempre estos fenómenos en red y evitar a veces encuadres que quieren ordenarlos de una manera que hace perder de vista las relaciones que están en juego. Claro. Muchísimas gracias, Laura. Y ya tenemos a Johanka. Te escuchamos, por favor, para terminar el segundo bloque sobre los sujetos de la violencia. Ya, muchas gracias. Disculpen porque me expulsa, la tecnología me expulsa y tengo que volverme a conectar. Y disculpan a Laura y a Eva que algunas las escuché muy entrecortado porque había un tiempo que se me iba la voz. ¿Se me escucha bien ahora a mí? Muy bien, te escuchamos, gracias. Ya, bien. En cuanto a la segunda pregunta, que son los sujetos de la violencia
quiénes son los sujetos de la violencia, los actores y los afectados. Creo que en lo último que estaba escuchando de Laura y me imagino de Eva, pues han respondido a esta pregunta. Solo quiero agregar una cosa. En la actualidad, nosotros en el mundo en general estamos viviendo una violencia generalizada y es precisamente por una dictadura de una élite que está dominando el mundo no solo desde lo económico, también de lo político y de lo militar. Y eso es una violencia que se está irradiando a toda la sociedad. Cuando hacemos un análisis de todas las rutas que pueden llevarnos a por qué en determinados momentos, situaciones, acontecimientos, sucesos aparecen estas explosiones extremas de violencia, pues vemos precisamente que hay una articulación. Sí, realmente ellos ahí bien articulados. Digo ellos porque precisamente el patriarcado es presente aquí y Si les parece, demos unos segunditos, porque así ha pasado anteriormente que Johanka ha podido conectarse inmediatamente. Bueno, como ella misma nos contaba antes de iniciar la sesión, Zoom pues está bloqueado. Ella tiene que conectarse Monse, a ¿me través de escuchas? otros medios. Sí, adelante, Johanka. Monse, Sí, adelante, te escuchamos. ¿Sí nos escuchas? Monse, ¿se me escucha? Te escuchamos, sí, te escribo por chat. ¿Se me escucha, Monse? Sí, te escuchamos. ¿Puedes continuar, Johanka? Me disculpan, pero es que me expulsa el Zoom, el VPN me expulsa del Zoom. Bueno, nada, entonces quería primero eso, o sea, que entre los actores no se puede perder esta vista hoy, esta perspectiva hoy del orden mundial de dominación y estos actores específicos de esta dictadura de las élites, como se está dando en llamar, y que generan precisamente, son actores que generan sistemáticamente violencia, y los afectados seguimos siendo los pueblos oprimidos. En este caso, en América Latina, y están todos lo que han mencionado porque hay una avanzada de esta dominación y de esta violencia, de esta voracidad de la violencia del sistema por el hegemonismo del mercado total, de la mercantilización total de los cuerpos y los territorios de todo, con una visión devoradora de los recursos todos, es decir, de la vida toda. Es decir, es una lucha, es una guerra contra la vida. Y eso ha sido evidente precisamente en estos tristes años de la pandemia y cómo se ha enfrentado por precisamente estas élites todas articuladas y estas grandes corporaciones y transnacionales de la privatización precisamente de los recursos que pueden salvar a millones y millones de personas y poner en primer lugar la vida. Por tanto, hay cada vez una profundización, una voracidad, una ferocidad mayor de la violencia contra la vida. Y ahí precisamente entonces los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres, los niños, vemos todo el tema de la migración hoy en América Latina, son precisamente los afectados por esta violencia. Independientemente de que podamos hablar de esta visión estructural de la violencia, podemos hablar entonces de lo que han hablado mis compañeras anteriormente, de los actores de la violencia, que son de esta brutalidad exacerbada que precisamente en la visión desde un proceso emancipador, tenemos que colocar la necesidad de superar la violencia política, de que desaparezca la violencia política. Y por tanto, los procesos que se proponen, procesos emancipadores, y estoy hablando ya del caso de Cuba, es necesario que estos fenómenos de la violencia política ejercida, ya sea por fuerzas
represivas que son del Estado, ya sea la policía, el ejército, en fin, no pueden suceder y por tanto hay que ir a un proceso, como decía yo, de socialización cada vez más del poder. Hay un proceso precisamente de sensibilización y de educación en esta necesidad de superación de todo tipo de violencia y por tanto hay que visibilizar estos fenómenos de la violencia, ya sea las violencias intrafamiliares, la violencia de género, el tema del racismo, el tema de la homofobia, todas estas dominaciones que no son solo discriminaciones, son elementos de dominación presentes en nuestra sociabilidad y en nuestra sociedad. Y por eso, desde la perspectiva de Cuba, con todas las dificultades, como un proceso que tiene como un horizonte y además un proyecto socializador demostrado en acciones en los cuales, bueno, voy a hacer la historia, pero que están ahí, que son, como diría Martí, son la verdad de los hechos, aclara las palabras y las cosas que suceden y que Cuba ha puesto de relieve para salvaguardar la vida humana y la vida en primer lugar están ahí, pero sin embargo sí hay que enfrentar y seguir enfrentando todos estos procesos, estas violencias, estas situaciones de violencia y precisamente ir a este espacio de socialización, a este espacio de ampliación y de participación cada vez más de la sociedad desde toda la diversidad que tenemos y hay que aprender a construir desde esa diversidad precisamente para superar todos estos fenómenos de la violencia. Bueno, hasta aquí, Muchísimas para no gracias. ir corriendo con la conexión, no vaya a ser que me vuelva a botar. Gracias. Y si te parece, aprovechando... y ya puedo responder la segunda por si acaso. Exactamente, sí. La tercera, ¿no? Pensando en la realidad latinoamericana, ¿cómo dirías que se configura la violencia política actualmente como región? Bueno, la violencia política como región, la violencia política en la región de América Latina es grande. Es grande y hay un proceso cada vez más, como dirían mis compañeras, de criminalización, de militarización de la sociedad latinoamericana. Por supuesto, porque es una sociedad que cada vez más está cogiendo conciencia de sí misma como región en su independencia. Son muchos años de experiencias de encontrar vías y procesos y proyectos populares de tratar de construir una autonomía, no vamos a decir una sociedad emancipada total, pero encontrar de alguna manera un proceso de desarrollo, de autoemancipación de las sociedades latinoamericanas y de los procesos y de las sociedades y de los grupos, desde los movimientos sociales, como están hablando la compañera chilena, todo lo que se dio en Chile con el movimiento estudiantil, en Colombia con todas las protestas, en México, en todo. O sea, América Latina es una sociedad hoy que bulle en protesta social, que bulle no solo en protestas, sino en propuestas y proyectos que están ahí. Como decimos nosotros en nuestro proyecto de investigación, son emergencias emancipatorias, anticapitalistas y antisistémicas que están ahí, que no solo están protestando y están denunciando estas dominaciones, sino están colocando formas otras de organizarse, formas otras de construir la vida y salvaguardando la vida. Ya está todo el movimiento campesino, todo el movimiento de mujeres, todo el movimiento estudiantil. Y eso, por supuesto, para la dominación, ¿cómo enfrenta la dominación esas rebeldías populares? Pues las enfrenta con una configuración cada vez más articulada de ellos de violencia política en la región, con la militarización cada vez mayor, con la criminalización de la protesta social, con el tema, la judicialización de los procesos populares, que es también una manera de ejercer la violencia política, y sobre todo hoy que no hemos hablado en las redes sociales, con el linchamiento simbólico, con el desprestigio, con todo esto que genera este mundo en el mundo de los medios, en el mundo de las redes, el linchamiento simbólico, el linchamiento político de estos movimientos o de los líderes o de los procesos y cada vez desatando dentro de
con las características que tienen estas redes, que no es demonizarla, pero que sí desarrollan una relación dimensiona una de la subjetividad humana, esa dimensión, como dirían las compañeras, también de una brutalidad exacerbada, pero en el mundo de la simbología y en el mundo de los medios, que también genera una violencia. Y creo que esa virulencia de la configuración de la mirada con una articulación más de los procesos sociales en la región. Me quedo aquí porque no sé si me están escuchando. Sí, muchísimas gracias, Johanka. Esperemos que en el siguiente bloque en el que podamos, que puedas continuar con nosotras en el siguiente bloque en el que conversarán entre ustedes, digamos, ya no solo guiándonos por estas preguntas, pues que todavía podamos escucharte. Muchas gracias, Johanka. Te doy la palabra. Laura, por favor. Bueno, pues yo recogería algunas de las cosas que se han dicho, articulándolas quizás en la idea de que en nuestra región, pues un dispositivo, casi que pues un discurso, tecnología también de poder y formas de intervención muy prácticas que ha tomado como una fuerza de producción de violencia muy tremenda, pues es lo que en estudios críticos se conoce como neoliberalismo. Yo creo que el neoliberalismo en nuestra región pues es el responsable de muchos de los efectos de violencia de los que estamos hablando ahora y podría recoger algunos que se articulan también con cosas que han dicho, ¿no? Pensemos pues en las dinámicas de privatización que han traído consigo múltiples formas de precarización, porque pues han supuesto despojar a los cuerpos de seguridad laboral, despojar a los cuerpos también de derechos sociales que daban pues un cierto marco de estabilidad, y esas formas de precarización pues también van produciendo márgenes de vidas que cada vez cuentan menos, que se dejan abandonadas a su suerte y que también se dejan morir. Por ende también es una forma de violencia a veces lenta, pero que puede resultar muy cruenta. También podríamos pensar pues en la manera en que pues el neoliberalismo se ha basado en modelos muy extractivos en territorios que han producido enormes daños ecosistémicos. Eso en Colombia es muy claro, y pues es una forma de violencia que se extiende y se ramifica por todo el globo porque pues tiene resonancias pues a nivel planetario por los daños a la naturaleza que también se han ocasionado. Pues lo que hemos vivido recientemente con la pandemia tiene que ver también con todo eso, ¿no? El virus que se generó tiene que ver con la agroindustria, con la manera en que pues el daño ecológico ocasionado a ecosistemas locales pues también creó formas de disbiosis en los territorios y por ende pues los virus que habitan normalmente entre los seres vivos se han tornado mucho más letales y mucho más destructivos. Pero eso también, digamos, puso de manifiesto la pandemia, pues como pues estas formas de privatización que nos dejaron sin derechos sociales, pues también hicieron que pues los cuerpos sufrieran más y que la enfermedad se tornara más letal justamente porque estábamos muy desprotegidos para poder reaccionar frente a esta. También me parece destacable la manera en que el neoliberalismo ha producido realmente formas de autoritarismo. El neoliberalismo, como sabemos, se ensayó sobre todo primero en Latinoamérica, bueno, en Chile, y luego se empezó a extender en muchos lugares. Y aunque pues uno siempre oye que, por ejemplo, y lo podría decir mejor Eva, pero creo que las protestas del 2019 decían lo contrario, pues siempre se decía la economía chilena es el estandarte del desarrollo latinoamericano, pero pues creo que los protestantes en el 2019 no pensaban lo mismo, porque en realidad pues ha producido, además de lo que ya he dicho, pues estas formas de autoritarismo que tienen que ver con el hecho de que también las democracias que se han neoliberalizado pues se han vaciado por completo de democracia, porque quienes supuestamente nos representan, en realidad representan a grandes corporaciones. Entonces, ese vaciamiento de la democracia también se ha prestado para formas de autoritarismo, pues que se condensa muy bien en estas prácticas de violencia policial, pues que persiguen cualquier forma de protesta de una manera muy cruenta. Y me parece, digamos, que, pues, que allí también se empiezan a cruzar otras formas de violencia que parecen menos brutales, parecen más
soft, si podríamos decirlo así, que tienen que ver con esta lógica de tecnocracia, que es muy desigualitaria, que también se da en esos modelos neoliberales, en donde son expertos de economía los que saben más lo que hay que hacer en los territorios, que la gente que habita en los territorios, pero todo eso le quita agencia a los cuerpos y también ejerce numerosas formas de violencia que no solo son simbólicas, sino que también pues tienen fuertes efectos materiales sobre la vida de la gente. Creo entonces que allí también pues está en juego pues toda una hegemonía cultural de la que ya hablé, pues que asume pues ciertos ideales del desarrollo a ultranza y el emprendimiento, pues que pierden de vista la posibilidad de tejer redes de cuidado, economías más sostenibles con el medio ambiente. Y pues todo eso, aunque dentro de esa visión a veces restringida de lo que es la violencia política no cabría del todo, sí que cabe porque realmente está destruyendo pues la vida de múltiples personas y de tejidos de relaciones. Claro. Y creo que eso tiene que ver también, y con eso termino, pues con la manera en que pues todos estos dispositivos neoliberales pues han permitido también formas de informalidad también a nivel de producción de la violencia, porque en muchos lugares de Latinoamérica, eso se ve muy claramente en Colombia, pero también en Honduras, en lugares de Centroamérica, en México, no hay una mujer filósofa de México que nos hable del caso, pero creo que Colombia se asemeja a muchas cosas a México respecto de eso, pues las bandas y las mafias que están devastando tanto nuestros territorios, pues también pues están alimentando circuitos del capital financiero. Entonces, pues también están articuladas con estas dinámicas de las que hablaba. Claro. Muchísimas gracias, Laura, por tu intervención. Cerramos este tercer bloque con Eva para dar paso después a un diálogo entre nuestras participantes. Ok, voy a tratar de ser breve de nuevo. Entonces la pregunta es, pensando en la realidad latinoamericana, ¿cómo dirías que se configura la violencia política actualmente en la región? Yo diría que primero nuestra región nació violentada, porque fue colonizada y esa acción inauguró formas de violencia política que aún persisten y que se han sofisticado indudablemente. Dicho eso, distingamos dimensiones que configura la violencia política actualmente en nuestra región. Y también en todo el mundo. Hay un sentimiento de malestar generalizado. La ciudadanía se siente vulnerable, ha perdido la confianza en las instituciones, la gente siente que no puede gozar de un estándar aceptable y razonable de bienestar en materias de salud, educación, vivienda. La justicia no se presenta igual para todos. Hay demasiados privilegios para unos pocos, exceso de precariedad para muchos. Todo ello se experimenta como violencia. Podemos entonces hablar de una violencia sistémica, ¿no? Una dimensión que configura la violencia, una de las 4 que voy a nombrar, sería la violencia sistémica, en el sentido en que Zizek usa este término, apuntando al funcionamiento del sistema, como recién nos contaba Laura, también en el mismo sentido, ¿no? Es decir, al funcionamiento que podríamos decir que es homogéneo y es catastrófico en nuestros sistemas económico y político. La violencia sistémica es estructural. Nuestra región se funda en una estructura socioeconómica y política que resuma violencia, basada en una desigualdad que somete a la gran mayoría en Chile, es el 42% de la gente la que es pobre, en la pobreza, ¿no? Entonces, la desigualdad que somete a la gran mayoría en la pobreza, sin protección en salud, sin educación, sin agua, sobreviviendo mientras se endeuda, con una justicia que, ya lo dije, no es igual para todos. Se ha incrementado la desigualdad producto de la profundización de la brecha entre ricos y pobres, y también porque hay una paradoja donde hay un mayor nivel educativo de las personas, pero tienen menos oportunidades de empleo, así como el incremento de las aspiraciones y la imposibilidad socioestructural de satisfacerlas. Una segunda dimensión que configura la violencia política es la violencia física, esa que deja marcas en el cuerpo. Por ejemplo, el daño ocular a nuestros manifestantes del 18 o lo ocurrido en Mendacexi, etc., ¿no? Y que se replica además en distintos países de la región, esta violencia, tal como han dicho Laura y Johanna. La tercera dimensión de la violencia que experimentamos en nuestra región es la violencia simbólica, que estaría por debajo de las irrupciones violentas y aparece más bien en el lenguaje, como una imposición de cierto universo de sentido, ¿no? Esto es lo que se llama también, y que alguna de ustedes, Laura y Johanka, lo nombraron, la violencia objetiva,
y que corresponde a esta violencia encarnada en el lenguaje y sus formas. La violencia simbólica corresponde a una violencia primaria, es como una primera manifestación de violencia, ya que se puede entender también que la violencia es gradual. Y la cuarta y última dimensión de violencia que pareciera que configura la violencia política en la región es, y aquí sigo a Espósito, a Benjamin, a Zizek también, la violencia latente, aquella que subyace bajo la institucionalidad liberal o neoliberal, como decía Laura, y que se encuentra siempre próxima a irrumpir. Esta violencia latente da cuenta de las irrupciones violentas que no responden a una reivindicación definida, es decir, que no son sometidas a un programa y que precisamente por eso escapan de la categoría medio fin. Un ejemplo sería el tiempo que precedió a las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 en Chile, con un gobierno de derecha que en medio de la crisis económica que afectaba obviamente de modo principal a los pobres, provocaba los ministros en este país, provocaban sin vergüenza al pueblo dando consejos indignantes con los que se mofaban de las necesidades, de la precariedad y las demandas del pueblo. Para concluir, podríamos decir que la violencia política se configura con el objetivo de mantener un statu quo, del que ya habló Laura profundamente y Johanka, y la evidencia lo muestra la profundidad de su injusticia. Como dirían Platón y Marx, aparece la clase de los guardianes, esto es para conectar con lo primero que mostré, protegiendo no al pueblo, que es su auténtico deber, sino a las clases dominantes para que mantengan sus privilegios a costa del pueblo. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Laura, Johanka. Pues hemos podido ver cómo, pues desde distintos puntos de nuestra Latinoamérica, pues hay muchos temas comunes, sobre todo en este último bloque, pues lo hemos observado con más claridad, aunque también en las preguntas anteriores, pues somos una región permanentemente azotada por esa violencia, y como respuesta a ella, pues lo que podemos hacer, y también lo mencionaron ustedes, es recuperar los tejidos, las articulaciones, también en nuestro papel de filósofas, pues pensar al respecto. Ya ustedes decían en el primer bloque la importancia de intentar pensar, intentar definir, aunque sean definiciones siempre contextuales, aunque los límites sean porosos, pues intentar ubicarnos precisamente para entenderlas y para proponer salidas, ¿no? Desde nuestro quehacer teórico también. Bueno, pues como saben, esta última ronda es para que hagan algunos comentarios finales, 3 minutos cada una, pero les pedimos que si pueden pues establecer ese diálogo entre ustedes, que si prefieren hacerlo como de manera más dinámica entre las tres, ¿no? Más que un Perdón, escrito ¿no o va a haber algo. preguntas del público? Sí las hay. ¿Sí? Bueno, de hecho les recordamos, ¿no? También a quienes nos siguen en Facebook, a quienes nos siguen en YouTube, que pueden enviar preguntas, ¿no? Si quieren, entonces les digo esta que tenemos aquí y nos puede servir de diálogo para nuestras participantes. Dice, han hecho ver cómo localizar la violencia en ciertos actores. Han hecho ver cómo localizar la violencia en ciertos actores es complejo, porque entre las luchas también se ejerce violencia, por ejemplo, contra las mujeres. Hay quien sostiene la hipótesis de que el capitalismo es una forma de organización que requiere de la violencia para subsistir. ¿Será que muchas de estas luchas, a veces sin percatarse, reproducen esquemas de relación que establece el capitalismo, y que sea esa una de las razones por las cuales se ejerce la violencia en su interior? Bueno, pues le damos, si quieren, si quisiera empezar Laura, porque sí tenemos, bueno, el tiempo un poco justo, ¿no, Laura?
Bueno, pues yo, digamos, creo que hay que evitar tratar al capitalismo en bloque, porque pues el capitalismo no es un monstruo unitario, uniforme. Ahí me pareció muy interesante el trabajo de algunos antropólogos como Timothy Mitchell o Anna Tsing, y otros y otras que han mostrado cómo el capitalismo también es muy heterogéneo. Entonces, pues no tiene una sola lógica y eso también es importante asumirlo. ¿Por qué es importante asumir eso? Porque dado que no es heterogéneo, en medio de la diversidad de lógicas de las que se compone, también pueden caber espacios que van produciendo también fisuras que pueden darle la vuelta a dinámicas del capitalismo. Entonces yo me opongo un poco a esas lecturas totalizantes que nos dejan sin salida y que piensan que como ya solo habitamos en un planeta capitalizado, pues no hay lugar para la emancipación. Yo creo que las prácticas de emancipación siempre pueden surgir en esas fisuras, en esos espacios que no han sido coaptados del todo por algunas de las lógicas axiomáticas más dominantes, por las economías más expansivas y acumulativas y de explotación territorial, sin que estén por completo por fuera del capitalismo, porque yo creo que es muy difícil pensar hoy un afuera puro, completamente exterior al capitalismo. Y lo mismo diría respecto de la violencia. Yo creo que no es pensable y es problemático, incluso puede dar lugar a más violencia pensar que es posible una política completamente exenta de violencia. El punto es cómo contrarrestar los efectos de violencia que se puedan dar. Por eso me parece interesante la noción de antiviolencia que produce Etienne Balibar, para pensar que las prácticas emancipatorias son antiviolentas en el sentido en que no aspiran a una pureza de la no violencia, pero sí en el sentido de que contrarrestan las formas más cruentas de violencia que pueden dar lugar a las prácticas de crueldad, tanto objetivas como ultrasubjetivas, es decir, que intentan capturar por completo la vida y la subjetividad de las personas. Claro. Entonces, creo que respondería algo por ese lado. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues Eva, si puedes hacer un comentario de conclusión. Sí, la pregunta la encontré muy interesante. A mí me remite como... Me remite al concepto de ser humano griego, digamos, porque yo pienso que la vida en realidad, pienso que una cualidad de la vida es la violencia. O sea, es imposible pensar en que la violencia puede ser absolutamente superada por las razones que dio Laura, por las razones que ha dado Johanka, pero porque cuando los griegos descubrieron la razón, el logos, sintieron y pensaron que ese era como el lugar del que se podían agarrar para evitar la violencia, que es completamente norma en un mundo en que no hay un acuerdo mutuo, ¿no? En que no hay un acuerdo o en que los acuerdos mutuos se rompen. En los modos de vivir propiamente humanos, que siempre están dependiendo de toda la naturaleza que hoy día estamos destruyendo además, que es otra forma de violencia, y también política, como muy bien decía Laura, esos modos de vivir propiamente humanos o sea, en nuestros modos de vivir intentamos ser capaces de llegar a acuerdos, ser capaces de vivir en comunidad, respetándonos unos a otros y viéndonos unos a otros. Pero claro, el punto es cuando la violencia se transforma en sistémica, como expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, tal vez, lo que quiero decir en definitiva es que tal vez la violencia política, que es un modo específico de violencia, sí puede ser de alguna manera contrarrestada, en el sentido que decía Laura de Balibar, y bueno, hay algunos ejemplos históricos que muestran ello, ¿no? Que muestran que también es posible contrarrestar la violencia con modos de actuación que nos recuerden que podemos hacer las cosas de otra manera. Eso es lo que se me ocurre responder, para no repetir lo que dijo Laura, que es la respuesta perfecta. Muchísimas gracias. Bueno, pues como saben, tenemos 2 minutos más. Johanka, no sé si puedas hacer un comentario muy, muy breve, puesto que pues nuestras participantes, no sé si tú incluida,
pues tenemos que cortar a la 1. Un Bueno, minutito. ¿me escuchan, Monse? Sí, te escuchamos. Les pido disculpas porque otra vez estuve entrando, me estaba acercando y entrando y realmente me perdí la respuesta de Laura y ahora, y en parte la de Eva, pero bueno, tú me pasaste una pregunta. ¿Puedes decírmela de manera coloquial en síntesis? Sí, es decir que si tendrá que ver con el hecho del mundo capitalista en el que estamos, tendrá que ver con el hecho de que se repliquen formas de dominación y de violencia al interior de las propias luchas de resistencia. Sin duda, sin duda. Las relaciones de dominación nos atraviesan en toda nuestra subjetividad nos constituyen en nuestra... yo soy parte también de procesos de educación popular y hay un ejercicio de la educación popular que dice cuántas veces he sido un dictador, cuántas veces no he querido dejar hablar al otro, cuántas veces he considerado que tengo la absoluta verdad, cuántas veces he minimizado, he invisibilizado a otros. O sea, hay un ejercicio que se llama preguntitas a mí, por ahí hacen... Eso en el sentido de colocar, porque ya las tres hemos hablado de la violencia estructural, y yo creo que para los procesos emancipatorios, independientemente de identificar todas las formas de violencia estructural, sistémicas, objetivas que existen, el desafío de los procesos emancipatorios o la manera, o de aquellos que pretendemos trascender, que consideramos no solo en términos teóricos que es trascendible un sistema, sino porque es inhumano y también es indigno y es amoral ese sistema, tenemos el desafío de reconstruir toda esa sociabilidad, hacer que la autoconstitución de los sujetos no vaya en la vulneración de los derechos de la integralidad y de la dignidad de otros sujetos. Eso es un desafío y esos ejes de dominación nos atraviesan. El patriarcado, el racismo, la misoginia, la homofobia, todas esas ideas de creernos que tenemos la verdad absoluta, constituir sistemas donde se renuncie a otras visiones, o sea, renunciar, yo creo que renunciar al diálogo, y yo creo que el diálogo es uno de los elementos fundamentales del pensamiento crítico, y lo aportó y lo aportan los movimientos, muchos procesos sociales y muchos movimientos sociales, pero en términos teóricos lo formuló un pensador teórico de la región que se llamó Paulo Freire. Claro. Y yo creo que hacia el diálogo también están los caminos de construir. ¿Cómo evitar precisamente esos enfrentamientos? Bueno, creo que vamos terminando porque la hora, y yo como el tiempo me votó y quiero hablar. Claro, y ojalá tengamos de verdad oportunidad de volvernos mucho a encontrar. A las amigas, a Laura y a Eva, compartir y contigo también. Claro, ojalá de verdad tengamos oportunidad de seguir con el diálogo. Muchísimas gracias a las tres. A Eva, a Laura, a Johanka, a Karina, muchísimas gracias por haber precedido esta mesa. Nos hubiera gustado contar con más tiempo, pero bueno, hemos podido escucharlas. Esta última respuesta pues ha sido muy, muy complementaria, todas sus exposiciones muy enriquecedoras, nos invitan a seguir con ese diálogo. De verdad, gracias por estar aquí presentes. Para finalizar, únicamente quisiéramos recordarles nuestras redes sociales a través de Twitter y Facebook, que tenemos abierta la convocatoria para el seminario permanente que llevaremos a cabo durante 2022. Está abierta la convocatoria hasta el 1 de diciembre e invitarlas a la mesa siguiente, ahí no se ve, pero bueno, perdón, no se pudo compartir, pero es la mesa a las 4 de la tarde sobre la violencia de género. Cordialmente invitados, invitadas todos quienes nos han acompañado y reiterarles nuestro agradecimiento y el esfuerzo, Johanka, Laura, Eva, Karina, muchísimas gracias. Karina, no sé si quieras despedirte también.
y finalizamos. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta profunda y enorme mesa que nos han procurado. Muchas gracias a todas. Bien, Muchísimas gracias. a ustedes nos Gracias, vemos más, Karina. Sí, muchas nos vemos gracias. más tarde a las 4. Bueno, Que esté ojalá muy que bien. podamos como hablar, ¿no? Sí, como seguir el ojalá. diálogo. Eso sería Sí. interesante ver manera de hacerlo, ¿no? A mí eso me gustaría Sí, a mí mucho. también. Gracias, Joanca, un gusto conocerte también, Laura, Montserrat, Un Alejandra. gusto. Muchas gracias Sí. a todas. Muchas gracias.